Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a una entrevista en el canal de YouTube de NFT España. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Pablo Valencia, CEO de We Are Patronus, empresa que se dedica a la tokenización de derechos de imagen de los deportistas. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Un placer estar por aquí. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro, como casi todos los invitados que han pasado por aquí ya tenemos una larga trayectoria hablando y bueno, y es Mm, un placer que estés aquí charlando un ratillo con nosotros. Y nada, bueno, Perfecto. más o menos ya hice un poco una presentación, una breve presentación de qué es Patronus. Dentro de 5 minutinos ya entraremos en detalle de qué se trata este pedazo de proyecto. Te quería empezar Mm. comentando o preguntando un poco que nos introduzcas cómo ha empezado Pablo, un poco la experiencia profesional y deportiva de Pablo Valencia para entender luego cómo se ha generado este proyecto. Genial. Pues Mario, mi vida ha estado siempre relacionada con el emprendimiento, al fin y al cabo. Yo soy fisioterapeuta y además tengo licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, que dirás, no tiene nada que ver, pues así es, no tiene nada que ver. ¿Qué quiere decir esto? Pues que he ido un poco en los primeros años de mi vida, una vez saliendo de la carrera, viendo hacia dónde dirigir mi carrera profesional y eso me llevó al emprendimiento, pues, a apuntarme por mi cuenta algo relacionado con fisioterapia, a incluso estar viviendo en diferentes países y poder, pues desde dar clases de español hasta intentar generar, digamos, en el mundo del real estate, también negocios en ese caso. Entonces, creo que ha ido muy ligado al mundo del emprendimiento. Antes de pandemia hice pues eventos que relacionaban, digamos, música clásica con alta gastronomía y tenía muy buena pinta. Sí. ¿Qué problema hubo? Pues que vino la pandemia, ¿no? Y los eventos, digamos, pues presenciales se acabaron, ¿no? Entonces sí que hicimos alguna experiencia a nivel virtual que también funcionó, pero claro, después ya ese emprendimiento terminó y ya desde el 2021 empezamos con Patronus en una incubadora de startups que se llama Demium. Ahí no nos conocíamos entre los fundadores. Vimos que cuadrábamos muy bien entre nosotros, pues después de muchas cervezas, de mucho tiempo juntos. Y fue en el momento a nivel de sentarse y decir, vale, ¿hacia dónde vamos? ¿No? ¿Hacia dónde queremos construir? Y vimos que el deporte, pues durante muchos años de nuestras vidas había sido pieza clave, ¿no? Al fin y al cabo, yo llevo muchos años en el mundo del voleibol, los últimos años pues en categorías pues casi rozando el profesionalismo y en las últimas ya profesional. En el caso de mis fundadores, pues un poco lo mismo, ¿no? Pero sobre todo en el mundo del esquí, del judo y las artes marciales. Y vimos que el deporte era un sitio donde estábamos a gusto, donde queríamos cambiar cosas y un poco devolverle al deporte lo que nos había aportado a nosotros durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde nace Patronus, ¿no? Porque a los compañeros de equipo, que si nos quieres comentar un poco ahora, un poco el equipo de Patronus, los conoces en la Mm. propia incubadora, no tenías ni los conocías con anterioridad. Y fue como el nexo de unión en el deporte para crear Patronus. Correcto, sí. Nosotros siempre estaremos agradecidos como he comentado, a Demium, porque fue el lugar donde las cosas pasan, ¿no? Donde nos juntaron, donde vieron que cuadrábamos a nivel personal y donde en ese momento dijimos, pues, ¿por qué no? ¿No? Vamos a empezar algo conjuntamente, ¿no? Entonces, Qué bueno. fue la gota que colmó el vaso en cuanto a decir, vale, es el momento de tres personas que se juntan, que tienen ganas de hacer cosas juntos y de emprender, ¿no? Qué bueno. Y ahora, al igual Mm, que el proyecto está creciendo, el equipo también está creciendo. Cofundadores, mm. sois dos, creo recordar. Sí, Ahora ¿no? mismo somos dos, Vale. correcto. Y Y es ahora el verdad que equipo, el equipo está formado por ya bastante gente, ¿no? somos 6 personas ahora mismo. Qué bueno. Sí que es verdad que en los últimos 3 meses hemos incorporado a 3 personas muy marcadas más en las verticales de sales, de marketing digamos, de captura de esos deportistas, de esos talentos, ¿no? Que es algo básico en Patronus. Y realmente estamos haciendo pues algo poquito a poco, ¿no? Crear esa cultura de empresa, ¿no? Crear esa filosofía al fin y al cabo, llevarnos bien, ¿no? Fuera del mundo profesional. Por ejemplo, el otro día, pues aquí estábamos en Fallas, ¿no? Y tuvimos la posibilidad Hostia. de compartir conjuntamente.
y eso creo que hace mucho que todo fluya mucho mejor, ¿no? Sí, ¿que sois todos de Valencia o...? Sí, ¿no? En el caso de mi fundador, Armando es de Panamá, pero sí que Bueno, lleva, vale. lleva 2 años aquí en Valencia. Sí que es verdad que él a veces pasa temporadas en Panamá, porque es normal, ¿no?, de volver a ver a la familia, pero el resto son todos de... Bueno, hay un chico, hay Luisma, que es peruano, pero sí que está viviendo en Madrid y viene cada X aquí a Valencia, y el resto ya valencianos, o sea, por lo menos están aquí en Valencia, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí que es importante el hacer piña, sobre todo en fallas, que es un buen día festivo para pasar un rato en equipo. O sea que, Totalmente, sí. Además, aprovechas esos eventos para pasarlo bien, ¿no? claro. Conocer un poco a la persona que hay detrás, ¿no? De la seriedad del día a día y creemos que eso también nos une y crea una relación de más tiempo, ¿no? Al fin y al Claro. cabo. Y cuanto más conoces a la persona y mejor trato tienes con él y ves que os compagináis mejor, pues el trabajo, lo decía, creo que lo decía Pau García Milá en una entrevista, o no me acuerdo quién era, que primero va la persona y luego va lo profesional, porque en realidad van de la mano. No puedes trabajar con alguien día a día con el que no tengas un buen trato y eso va a ser un obstáculo, pues, para el proyecto y para el emprendimiento, la verdad. Totalmente. Nosotros sí que es verdad que hemos tenido muchísima suerte. De hecho, el otro día se lo dije a los tres que estaban en la misma mesa, ¿no? Que estábamos tomando algo juntos y dijimos, hemos tenido mucha suerte de meter a 3 personas totalmente diferentes, de 3 backgrounds totalmente diferentes y que los 3 se lleven bien, ¿no? Y que, Claro. y que además aporten y que se hayan identificado tan rápido con Patronus. Eso es lo que a mí más me ha sorprendido. Y sí que es verdad que tuvimos la suerte de lanzar una oferta de trabajo en Impulsing, que es una plataforma muy potente en cuanto a perfiles profesionales relacionados con el deporte. Nos llegaron tantas solicitudes que no podíamos... la oferta para una persona solo, tuvimos que coger a 3 personas porque dijimos, es que cuadran mucho con lo que queremos, ¿no? Ya. Lo teníamos previsto más adelante, pero sí que es verdad que dijimos, es la oportunidad de tener este talento in-house y eso ha hecho que estos 2 meses que están con nosotros, pues la verdad es que hayan evolucionado a una velocidad que no esperábamos, ¿no? En cuanto sobre todo a identidad, ¿no? A identidad de ser un patroner más y de querer crecer conjuntamente y vender la idea como si ya llevaran 1 año y medio con nosotros, ¿no? Es algo que es muy curioso. Qué bueno, sí, llevar la marca ya un poquito más lejos. Bueno, y no vamos a esperar tampoco mucho más. Coméntanos, ya hice yo una breve descripción del proyecto, pero bueno, queremos escuchar por parte del CEO que es Patronus, que nos lo englobes un poco así para que todo el mundo lo entienda. Correcto. Bueno, Patronus sobre todo nace por el hecho de la financiación en el mundo del deporte, ¿no? Nosotros estuvimos investigando durante meses que llegar a ser profesional es muy bonito en el mundo del deporte, pero el camino está lleno de sacrificio, está lleno de deudas, está lleno de familias que no llegan a final de mes, que quieren ver a su chaval en las diferentes categorías que por talento merecen estar, pero muchas veces alrededor de un 90% de jóvenes talentos se quedan por el camino, ¿no? Nosotros, si podemos conseguir que en vez de un 90 sea un 80% gracias a Patronus, ya habremos conseguido muchísimo. Y al fin y al cabo nosotros también en ese proceso de investigación, lo que fuimos hablando con muchas empresas que ya invierten en el mundo del patrocinio y sobre todo en el mundo del deporte y les propusimos pues conocer un poco sus pains, ¿no? Dónde tenían más problemas, qué acciones de patrocinio les eran más efectivas, menos, más rentables, menos, y vimos que la unión entre todas ellas es que la medición del retorno de inversión, ¿no?, de esa acción de patrocinio muchas veces era difícil de controlar, no sabían si habían aumentado en ventas por el hecho de esa acción en concreto, no sabían exactamente si el brand awareness había llegado por esta acción o por esta otra acción. Está claro que en impactos en redes sociales son mucho más medibles, pero sí que es verdad que eso, transmitirlo digamos, a nivel económico es muchas veces más complejo, ¿no? Entonces nosotros les propusimos una solución donde pudieran medir en todo momento esa inversión y vimos que la mejor tecnología para desarrollar ahora la blockchain. Entonces nosotros lo que decidimos fue crear monedas digitales, tokenizar a esos jóvenes talentos del deporte, donde el token hoy en día tenga un valor reducido, pero que en el futuro pueda crecer por el hecho del crecimiento del propio deportista, ¿no?, en su rendimiento deportivo. Y eso a las empresas lo están viendo como una nueva fórmula, sí que es verdad que bastante diferente a lo que hoy en día están haciendo,
pero también es verdad que estamos creando un engagement que hasta ahora en el mundo del patrocinio no existía tanto, ¿no? Que pues últimamente, sobre todo en el mundo del motor, que es donde más enfocados estamos nosotros, las empresas ponen X dinero y solamente ven su marca en el logo, perdón, en el mono o en la moto del deportista o en el coche del deportista, pero se limitan a eso, ¿no? No tienen mucha más relación. Nosotros, gracias a eventos virtuales que creamos, a eventos presenciales, a diferentes opciones, también facilitamos que la marca esté más cerca del deportista, que lo conozca muchísimo más y que al fin y al cabo, si creamos ese link más emocional, al fin y al cabo, va a ser de más larga duración. Al final, si es lo que estamos enfocando ahora mismo y es hacia dónde vamos, ¿no? Y ahora mismo estáis enfocados en el mundo del motor, porque precisamente lo comentábamos el otro día y bueno, todos los pilotos que hablan de sus inicios comentan que lo más difícil es el aspecto económico, de que les financiaba a sus padres, de que les tenía que pagar el car, la moto, el automóvil para competir y sí que es un punto en común de todos los pilotos en este caso. Supongo que irá por ahí el que Patronus va dirigido principalmente al automovilismo ahora mismo, ¿no? Totalmente. De hecho, como bien sabrás, Mario, en el mundo de startups siempre nos dicen que tengamos foco, 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 ¿no? Y es donde más hemos visto, sobre todo, más aceptación en cuanto Sí. al mundo del motor, sobre todo por las necesidades a cubrir, ¿no? Muchas veces. Y también por el crecimiento exponencial que puede tener un deportista, ¿no? Nosotros estamos en contacto con infinidad de ellos y, por ejemplo, estábamos hablando con el agente de uno de ellos, que es bastante famoso, ¿no? En el mundo del motociclismo y nos comentaba que el año pasado uno de los chavales que tenía él en su cartera estaba en una categoría y subió de categoría porque en esa categoría se le quedaba pequeña la moto, subió a una moto más grande y empezó a reventar a todos los que tenía alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hubiéramos tokenizado a ese chaval Claro. al inicio de esa primera categoría, en un solo año ya hubiera conseguido ser profesional, ese deportista, ¿no? Entonces, sí que es verdad que son casos muy, muy puntuales, ¿no? Pero también es verdad que hay muchísimo talento que están compitiendo en millones de diferentes categorías, sobre todo en el mundo de motociclismo, automovilismo, rallies, Fórmula 1, etcétera, que hay muchos deportistas a nivel mundial que quieren dar el siguiente nivel, pero claro, no pueden hacerlo por esa falta de recursos, ¿no? Claro. No, incluso el piloto ese que comentas tú, si no se fija en ningún patrocinador para apoyarlo, se puede quedar estancado ahí y no puede crecer. Entonces sí que es una forma, también aparte de financiación, de apoyo al deportista, de decir, lo estás haciendo bien, continúa la carrera y yo voy contigo de la mano pues en tu carrera profesional. O sea que... Totalmente. Al fin y al cabo es crear un producto atractivo para los patrocinadores. Los patrocinadores, al fin y al cabo, quieren que su marca se vea lo máximo posible y que tengan el mayor retorno posible, o sea, lo más rentable posible. Claro. Nosotros lo que ofrecemos es esa rentabilidad, esa visibilidad, la mayor que podamos o que esté a nuestro alcance y, al fin y al cabo, crear ese producto atractivo para que las empresas digan, vamos a confiar en estos deportistas jóvenes, ¿no? Que es lo que se está haciendo años pasados, pero de una forma más tradicional, nosotros implementando tecnología, al fin y al cabo. Y nos puedes comentar un poco, no sé si está es a nivel privado, pero con tantos atletas deportistas que hay en el mundo del automóvil, ¿cómo hacéis un estudio de todos los atletas? ¿Os decidís quedar con uno? Porque actualmente estáis o vais a trabajar con dos por ahora, que estoy seguro que van a ser muchísimos. ¿Cómo hacéis ese estudio o en qué os fijáis, qué parámetros os fijáis para decir es este? Por supuesto. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, estamos siendo muy, muy selectos en cuanto al talento que seleccionar, porque al fin y al cabo el inversor tiene que ver que es una buena inversión, ¿no? En el futuro. Y sí que es verdad que nosotros nos basamos en la experiencia que tiene el deportista a su corta edad. Nosotros tenemos dos deportistas ahora mismo, uno de 16 años y otro de 20, que ambos unen casi 30 años de experiencia encima de una moto. Eso ya quiere decir mucho. Que hayan sido de los primeros en lograr hitos importantes, como haber ganado carreras en categorías compitiendo contra gente 3, 4, 5 años mayores que ellos, o incluso haber sido, en el caso de Pablo Echeverri, nuestro segundo deportista, haber sido el primer colombiano en haber ganado en el Campeonato Internacional de Velocidad italiano. Entonces, son hitos que nosotros buscamos y que vemos que es una buena fórmula para poder
traer a ese talento a nuestra plataforma y poder enseñarlo. Sí que es verdad que tenemos una suerte de pertenecer a un país donde tenemos muchísimo talento. Lo único es envolverlo de la mejor forma para hacerlo visible. Muchas veces falta esa parte, ¿no? Por el hecho de que tenemos inmensidad de campeones nacionales y del mundo y teniendo los mejores campeonatos para que esos talentos vayan al siguiente nivel, ¿no? Y de hecho nosotros también estamos en negociaciones con federaciones para tener un acceso mucho más, digamos, por meritocracia, o que por meritocracia la gente pueda acceder a Patronus, ¿no? Que eso poco a poco os iremos avanzando más adelante, que estén la gente muy, muy pendiente, ¿no? De nuestras redes, que lo iremos comunicando. Pero sí que es verdad que sí que nos gustaría tener X parámetros que determinen la entrada en Patronus, pero también es verdad que estamos poco a poco seleccionando esos parámetros para que el resultado de esos parámetros sea digamos, efectivo y cuadre con nuestra tesis, al fin y al cabo, ¿no? Qué bueno. Bueno, ya dijiste, esta segunda colección va a ser con Pablo. ¿Qué tal la primera colección? Si nos quieres comentar un poco qué tal fue el desarrollo de esa primera colección con el atleta, con el deportista en este caso, para que la gente conozca un poco el caso. Pues en nuestro caso, la primera colección de Mar Beach fue un poco... vimos que necesitamos presentar al deportista, porque nosotros teníamos pensado hacer la STO, ¿no? El Security Token Offering, solamente de Mark. Y en ese momento dijimos, vale, el Security Token Offering, como todo el mundo sabrá, requiere a nivel legal una empresa de asesoramiento financiero, que son, digamos, hay mucha más lentitud, sí, ¿no? En cuanto a procesos, etcétera. Complejo. Y vimos que la creación del NFT de Mark era más sencillo, lo podíamos hacer directamente nosotros in-house y podíamos crear mucho valor, sobre todo por el hecho de la utilidad, ¿no? de ese NFT. Y la verdad es que hicimos una campaña de marketing muy, 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 muy básica. Empezamos a tener las primeras ventas. Sí que es verdad que nos hubiera gustado tener más ventas, pero también es verdad que hicimos una campaña de marketing muy pequeña con una comunidad que es un 10% de la que tenemos ahora. Entonces, sí que es verdad que la mayor sorpresa que tuvimos es que de las X personas que compraron ese NFT, a las 2 semanas, 3 semanas, uno de los holders nos dijo, oye, me gustaría ir a ver a Mark en el circuito de Misano, por ejemplo, ¿no? En que competían esas 2 semanas. Hicimos todo lo posible para que esa persona fuera finalmente a ese circuito, pero al final esa persona no pudo ir, ¿no? Pero nosotros lo teníamos todo preparado porque lo bueno de estar tratando con deportistas preprofesionales es que el acceso a experiencias de este tipo, como poder ver con un pase VIP directamente desde el circuito, desde el paddock, a chavales compitiendo a 300 kilómetros por hora, lo puedes hacer como no lo podrías hacer, por ejemplo, con Marc Márquez o con Fernando Alonso en Fórmula 1, ¿no? Porque no tienes ese acceso, es mucho más complejo, hay muchos filtros por en medio, ¿no? Nosotros el único filtro que tenemos por en medio es hablar con el agente o hablar con su entrenador y decirle, oye, tienes 5 pases para poder ir a este circuito y que los podamos ofertar en nuestra plataforma, ¿no? Para los holders y tenemos el sí ya directamente, ¿no? Entonces, es algo mucho más sencillo que también crear esa experiencia que el otro día hicimos un cálculo hablando con uno de nuestros colaboradores, que, bueno, Héctor Fauvel, que no sé si lo conocerás, pero en el mundo del motociclismo es potente. Él nos dijo que esa experiencia de Moto3, Moto2, de incluso anteriormente, o sea, digamos, en la experiencia de jueves, viernes, sábado y domingo de carrera vale alrededor de 4.000 euros en cuanto al pack entero. Y nosotros lo estamos ofertando por el precio de un NFT. Entonces, y el precio de un NFT no es 4.000 euros. Entonces, claro, esa posibilidad tenemos que darle mucho valor, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Porque es algo que es una utilidad real y es algo que nuestros holders lo van a poder hacer de todos nuestros deportistas. Sobre todo, volviendo un poco al inicial, porque tenemos acceso directo. No es hablar con el marketing, con el equipo. Claro, no hay tanto filtro, es mucho más sencillo. Y te puedo asegurar que es un espectáculo ver a chavales con motos que no son las grandes, ¿no? De MotoGP, pero compitiendo a unas velocidades que es una locura, ¿no? Entonces, es un poco esa perspectiva. Yo también quiero ir a Misano, ¿eh? O sea que anótame. Sí.
generemos Joder. generemos No, una opción. y aparte, son también utilidades que igual en su día no, que nos pasa a todos, pensamos ciertos beneficios o ciertas utilidades, pero siempre se nos escapa algo. Entonces también son, por parte de la comunidad, utilidades que te dan para decir, en esta colección que voy a sacar o en este proyecto con este atleta, voy a intentar implementar esto y que los holders puedan tener la posibilidad de entrar en el paddock, de tener un pase VIP, de tener un acceso, una entrada pública normal. Entonces sí que está bien ese punto bastante importante porque a la comunidad ya le da como un incentivo de decir, joder, que puedo estar con el piloto pasando el fin de semana en un circuito de motociclismo. O sea que Claro. sí, sí, no, No, súper interesante. Y totalmente. hablaste antes de la comunidad y bueno, ya como comenté antes, ya os conocía yo de mucho antes, tenía trato con vosotros, ya sabía del potencial del proyecto. Y sí que es verdad que ahora Patronus está haciendo un nombre dentro de la comunidad NFT, aumentando dicha comunidad, redes sociales bastante potentes, con futuro crecimiento obviamente. ¿Cómo está siendo ese crecimiento? ¿Algún tip que puedas dar en este vídeo? Porque la verdad que estáis haciendo las cosas muy bien y se está notando, yo creo, a la hora de incluso de hablar con otras colecciones, de trato con otras comunidades y bueno, del propio crecimiento del proyecto, ¿no? Totalmente. Nosotros sí que es verdad que empezamos intentando abarcar diferentes redes, al fin y al cabo, ¿no? Y vimos que el impacto era interesante, pero no era el esperado, ¿no? Y sí que es verdad que últimamente, pues, Twitter, nosotros lo teníamos un poquito como no en el foco, empezamos a hacer más foco en Twitter, vimos que pues, con tips de diferentes amigos, bueno, nosotros estuvimos en Silicon Valley en octubre y sobre todo nos recomendaron, oye, nosotros estamos haciendo mucho partnership en Twitter Spaces, haciendo Twitter Spaces con ellos, generando esa posibilidad de unir comunidades entre las partes. Y ahí es donde, sinceramente, todo este febrero-marzo es donde hemos crecido pues bastante, Sí. un porcentaje bastante alto y es lo que hemos visto que es esa creación de estar más cerca de la propia comunidad, ¿no? Ofrecerle diferentes opciones en cuanto a lo que hemos comentado antes, ¿no? Toda esa parte de los NFT holders que a lo mejor hasta ahora no nos conocían, ¿no? En cuanto a esa utilidad real. También la comunicación con otras comunidades hermanas, ¿no? De poder acercarles NFTs nuestros, de poder, digamos, que formen parte de Patronus a través de sorteos que hagamos con ellos o Twitter Spaces, que, por ejemplo, con vosotros, ¿no? Ya hicimos uno y la verdad es que fue una buena acogida. Entonces, sobre todo, como tip, es relacionarse al fin y al cabo, con empresas que también llevan el mismo tiempo que nosotros, ¿no? Y han hecho ese engagement con sus comunidades, ofrecer, al fin y al cabo, algo diferente que es el concepto en sí, ¿no? Porque al fin y al cabo, cada startup tiene su filosofía, ¿no? Y su forma de ver el futuro. Y creemos que estamos creando un clustering muy importante, ¿no? En cuanto a comunidades, sobre todo en España, pues todo relacionado con mundo blockchain, mundo cripto, mundo NFT, que realmente se está viendo como que los proyectos que tienen un sentido, ¿no? Y que tienen detrás o sea, digamos que cubren necesidades, ¿no? Reales, son los que van a permanecer en el tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, con respecto a crisis, con respecto a lo que pueda venir, si el producto tuyo es bueno, si realmente estás cubriendo necesidades, si realmente la gente lo compra, es algo que va a permanecer. Entonces, independientemente de cualquier guerra que aparezca, de cualquier pandemia que aparezca, de cualquier cosa que se nos ponga por en medio, ¿no? Y la financiación de deportistas obviamente va a estar ahí, pandemia, prepandemia, pospandemia, en todos Correcto. los años. O sea que, y hablaste un Yes. punto muy importante que es el tema de acercar tanto al proyecto como deportista comunidad. Te quería preguntar, bueno, la gente depende cuando vea este vídeo ya sabrá más o menos sobre el evento que vamos a hacer conjuntamente. ¿Qué opinas sobre los espacios virtuales para ese nexo de unión entre deportistas y comunidad?
Pues realmente a nosotros nos ayuda muchísimo y nos facilita las cosas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nuestros deportistas pueden estar compitiendo en República Checa o pueden estar compitiendo en Misano, como hemos comentado antes, y si quieres, digamos, aglutinarnos todos en un espacio, la única forma es hacerlo a nivel virtual, no hay otra, ¿no? Entonces, y si esa parte virtual la puedes embellecer de alguna forma, dándole más valor al propio usuario que forma parte de esa videollamada, que forma parte de ese evento, per se, por supuesto que la experiencia es mucho mayor. Nosotros, pues, cuando estuvimos hablando con sponsors, con partners, sobre el evento virtual que queríamos hacer, les enseñamos la plantilla vuestra, ¿no? De NFT España, y la gente flipó. Dijo, pero esto se puede hacer. Pues claro que se puede hacer. Y es algo que aún creo que debemos educar muchísimo más, ¿no? En cuanto a las posibilidades reales que existen, que no es únicamente videojuegos, que no es únicamente no sé, que Ariana Grande haga un concierto en Decentraland, en el distrito X. No, es que no solamente estamos hablando de eso. Estamos hablando de un espacio donde puedas poner tus productos, un espacio donde la comunidad, por seguirte, pueda acceder de una forma prioritaria, un espacio donde, al fin y al cabo, todo se pueda ver de una forma más parecida a la realidad, pero un espacio virtual, donde yo no puedo congregar a 50, 600 personas en un evento, aquí, por ejemplo, donde nosotros nos encontramos, si no por ejemplo, lo planifico con meses y meses de antelación y a lo mejor ni me permiten el espacio. Si lo hago a nivel virtual, sé que en todo momento voy a tener disposición de ese espacio si lo creas a tu gusto y si lo promocionas correctamente, ¿no? Entonces, es un poco son las ventajas que realmente requieren. Y al fin y al cabo, nosotros, gracias a la tecnología que utilizamos, sabemos que es una fuente brutal de enseñar a nuestros deportistas en el futuro, de enseñar incluso carreras en directo de los deportistas solamente a través de esa plataforma, que los sponsors que en la vida real sponsorizan a nuestros deportistas también tengan presencia en esos mundos virtuales, incrementamos los impactos de marca de las mismas. Entonces, al fin y al cabo, son muchas posibilidades que tenemos que realmente entender y estudiar para que le llegue a todo el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, y que se pueda entender mejor, ¿no? Es que hay mil millones de posibilidades, porque a nosotros nos gusta definirlo como la creación de experiencias entre la comunidad y en este caso el deportista. Y ya te digo, se me vino ahora a la cabeza el juntar a todos los miembros de la comunidad en un espacio virtual y luego incluso el piloto, supongo que en esas categorías igual tienen alguna entrevista post carrera o algo, pero que hagan la entrevista en el propio espacio para los holders de esa colección. O sea, son experiencias que a la comunidad les gusta y aportan un valor de decir, yo apoyo a este atleta, a este deportista, soy holder del proyecto de Patronus y aparte estoy viendo una experiencia cercana con el deportista que realmente es lo que quiero. Totalmente. Y es algo que, sobre todo la cercanía, ¿no? Claro. Que la persona en la que se está invirtiendo no es un número o es un inmueble o es una Claro. placa fotovoltaica, ¿no? Es una persona y es una persona que te puede compartir sus ideas de cómo ve la temporada, de cómo queremos hacerlo bastante interactivo, ¿no? Con los dos deportistas que además entre ellos más o menos se conocen, ¿no? Creo que han competido entre ellos en algún Hay momento. pique, hay Entonces, pique. hay pique y es interesante, ¿no? Al fin y al cabo, esa parte siempre, no sé si visteis el otro día, ¿no? Fernando Alonso cuando le quitó el puesto a Sí, Russell. que le fue a saludar. Le Sí, saludó y fue un Russell, sí. poco. Sí, entonces, y creo que después le hizo una coña a Fernando Alonso por detrás, o en Sí, Twitter le dijo alguna coña. Entonces, ese tipo de cosas, si no vivirlas in situ, ¿no? Vivirlas y ser el único o de los pocos que puede verlo gracias a estos eventos virtuales, es algo que creemos que aporta mucho valor, ¿no? Y claro, y no solamente eso, imaginemos que nosotros podemos tener hoy una experiencia con el futuro campeón de MotoGP o con el futuro campeón de Fórmula 1, gracias a que nosotros hoy estamos con ese deportista y todos le apoyamos, ya sean marcas como inversores individuales, ¿no? Entonces, eso también es que tú formas parte de la carrera del deportista, de una forma u otra, ¿no? Si tú has invertido para que ese deportista crezca, formas parte de su carrera. Y formar parte de la carrera también es algo que te tiene que enorgullecer, ¿no? Si haces que ese deporte
crezca en competitividad porque subimos el talento a las categorías donde se merecen y aportamos la financiación que realmente necesitan, se están dando de hostias, hablando mal y pronto, Claro. los mejores. No solamente los que pueden, sino los mejores, que muchas veces los mejores no son los que más tienen, ¿no? Entonces, es un poco esa perspectiva que nosotros últimamente la estamos marcando mucho, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Mm. Pues nada, Pablo, vamos a ir despidiendo la entrevista con, que si no, como siempre, nos pasamos hablando 2 horas, dado que si no los que vean este vídeo, si ven 2 horas de entrevista, se asustarán. Y siempre despedimos la entrevista, en este caso, Javier Vicente de Casper Network dejó una pregunta para ti, sin saber que eras tú el próximo entrevistado. Y te comento, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo crees que se podrá ver una experiencia de usuario, ¿vale? En donde todo el mundo utilice las diferentes herramientas de blockchain. Es decir, tema de adopción, ¿cuánto crees tú que va a tardar esa adopción en llegar a una experiencia de usuario buena? Tu opinión, ¿eh? Ya sé que ahí nadie Pues tiene la verdad absoluta, pero... sí que es verdad que hay proyectos que ya están como reduciendo esa fricción, ¿no? En cuanto, yo creo que la incorporación de comprar en fiat en cualquier proyecto blockchain es básica, pero ¿por qué? Porque tenemos que entender que la sociedad aún no está preparada para solamente ser Web3 o solamente ser fiat, sino que somos el canal y no tenemos que, digamos, bloquear esa adopción, porque está claro que nuestros padres a lo mejor no son los compradores de nuestros productos, pero sí que es verdad que hay sociedades que el mundo cripto no la conocen porque tengo que wrapear el Ethereum para poder entrar en la red de X y después tal. Eso, incluso como usuario blockchain, muchas veces es un engorro, ¿no? Y decir, pues mira, no lo voy a hacer porque hoy ya no me da tiempo, que pensaba hacerlo en 5 minutos y me está costando 10, ¿no? Entonces, creo que sí que quedan un par de años. Creemos realmente que va a haber esa unión de fiat con cripto. Sí que he leído hoy en LinkedIn un post diciendo que justamente era una pregunta parecida, ¿no? Si en 10 años vemos que la gente va a usar más fiat o más cripto, ¿no? Entonces hoy en día es un 10% de la sociedad, ¿no? Ya. O es un 15% de la sociedad. Somos de los primeros que estamos creando proyectos con este tipo de tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos un por 10 de lo que hoy en día tenemos, estaremos hablando de una aceptación o una adopción casi masiva, ¿no? Entonces, que año tras año podamos crecer a ese nivel, pues no te sé decir exactamente. Sí que es verdad que se están implementando soluciones, que vosotros también ya estáis trabajando con varias de ellas, ¿no? Que reducen esa fricción y que reducen la creación de wallets, creando wallets custodia, por ejemplo, ¿no? Creo que es algo que es muy importante. Yo no te sabría decir exactamente, pero yo creo que en 5 años el mundo cripto va a estar, no sé si equiparado a fiat, pero un 40% de la población, 50% de la población, yo creo que en algún momento habrá trasteado con cripto. Y bueno, y si ves la mayoría de empresas potentes, ya Disney, Starbucks, ayer Sony, con una patente, están apoyando Web3. Entonces, independientemente de que te guste o no te guste, si los grandes monstruos del sistema económico de las empresas están apoyando esta tecnología, pues yo personalmente creo que es por algo. No son tontos y se van a meter en algo que creen que no es el futuro. Totalmente. Yo creo que sobre todo necesitamos silencio. No sé Ah, qué si bueno. estás de acuerdo, pero necesitamos Calma. silencio en cuanto a que no hayan noticias malas, en cuanto a que no hayan otros FTX, en cuanto a que no hayan otros X. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, digamos, enriquecerse por engañar a tus usuarios, a tus inversores, eso no ha tenido ningún sentido en ningún sector. Entonces, el nuestro, tenemos la suerte y la desgracia de pertenecer a un sector que en Silicon Valley pues se viene abajo el SVB y afecta a una criptomoneda que estás creando en Malasia. Pues afecta, porque tenemos la suerte de pertenecer a ese tipo de Sí. tecnología. Pero no quiere decir que lo que se haga mal en una parte de un continente tenga que afectar, porque sí, a otros proyectos. Entonces, yo creo que el silencio de crear, de comunicar, de hacer las cosas bien, de educar, es básico para seguir creciendo sin necesidad de llegar
a escuchar según qué informaciones que no aportan, ¿no? Sí, y entre todo el ruido y el silencio, seguir trabajando como estamos haciendo, que es importante, Totalmente, construyendo. totalmente. Y nada, que nos dejes una pregunta para el siguiente entrevistado, la que tú quieras, improvisación, Vale. puede ser de deporte, puede Pues, ser Web3, lo que quieras, barra libre. mm, 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 vale, a ver, es complicado, ¿eh? Yo siempre intento no irme hacia lo masificado, no me gusta, porque creo que lo masificado, como puede ser fútbol, baloncesto, etcétera, es muy fácil, ¿no? Implementar soluciones porque es como que tienes una audiencia mucho mayor, ¿no? Y eres mucho más visible si solamente haces un proyecto dirigido hacia eso. Pero ¿cuánto tiempo o sea, no, a ver, si con esta tecnología, si con tecnología blockchain, podemos que deportes minoritarios tengan o consigan audiencias Un crecimiento, sí. o parecidas a lo más mainstream. Si somos capaces de darle un poquito de más visibilidad, ¿no? Pues, al atleta que está compitiendo en 100 metros y a lo mejor no puede porque X, o a la deportista, me lo llevo un poco a mi camino, ¿no? Pero Ya, me gustaría no sé. saber que haya tecnologías que puedan llevar a ese siguiente nivel a deportistas y cuánto tiempo nos costará, ¿no? Para poder hacerlo. Pues queda anotada la pregunta para el próximo entrevistado. Y nada, lo dicho, mil gracias por estar aquí charlando un ratillo con NFT España. Te dejamos a ti despedir la entrevista. Por mi parte, nada, agradecer a todos los que hayáis visto este vídeo. Dejaremos la web de Patronus en la descripción para que todo el mundo que vea el vídeo acceda y eche un vistazo a este pedazo de proyecto. Así que Pablo, todo tuyo el micro y la cámara. Pues oye, muchas gracias por este ratito, Mario y NFT España. De hecho, desde que nos conocimos en Málaga en el Digital Enterprise Show del año pasado ha sido una muy buena relación y esperemos que siga siendo, bueno, así por mucho tiempo. Así que un Seguro que placer sí. y esperemos veros muy prontito en nuestras redes. Un saludo. Gracias. Hasta luego, chicos.